El clima a principios del invierno en la región norte de Tailandia no es un juego de niños. Cuanto más se hace de noche, más frío hace. La temperatura debe rondar los 10 grados centígrados, así que a pesar de llevar una camiseta gruesa de manga larga y unos jeans, sigo sintiendo un poco de frío. Aunque ya son más de las 10 de la noche, sigo en el restaurante de mi tía, ayudando al personal a recoger y guardar las cosas. Miro por todos los rincones hasta asegurarme de que no se me ha olvidado nada importante, como cerrar las válvulas de gas o cerrar el cajón de la caja. Entonces cierro la puerta y me dirijo a la casa que está detrás del restaurante. Acabas de salir, debes estar cansado y aún así me ayudaste. Ya te dije que no tienes por qué, me dice la suave voz de la dueña de la casa, cuando atravieso la puerta para entrar. Mi tía está sentada en un sofá, mirándome con preocupación en los ojos. No te preocupes, tía. Quería ayudarte con tu trabajo en el restaurante, para que pudieras venir antes a descansar un poco. No es para tanto. Además, este es el último día que puedo ayudarte. Le sonrío débilmente a la anciana. Mañana será domingo y tendré que volver a Bangkok para ir a trabajar el lunes. No puedo creer que realmente podré volver allí otra vez. ¿Cómo volverás a Bangkok mañana? ¿Y a qué hora te vas? He reservado un boleto de avión. El vuelo sale un poco más de las 9. ¿Vas a viajar con ese amigo tuyo? Pregunta mi tía sonriendo. Como adulta que ha visto más del mundo que yo, pienso que mi tía se da cuenta de que King no es un amigo cualquiera, pero no se hace la sorprendida ni se opone. Me siento aliviado al ver que el único pariente mayor que tengo no parece despreciarme. Sí, King me recogerá mañana. ¿Ya listaste tu maleta? Aún no, primero me daré una ducha y luego la haré. Entonces, bien, apresúrate, se está haciendo tarde. Así podrás ir a descansar. Levanta su mano arrugada y áspera por el duro trabajo de los años y me frota suavemente la cabeza. Levanto mis manos para hacerle un guay. Luego me alejo para coger mi toalla. Me ducho y me dirijo a mi habitación para hacer la maleta y prepararme para volver a Bangkok al día siguiente. Mi teléfono, que está enchufado para cargar su batería, emite un sonido que me avisa de una llamada entrante, así que mientras meto mis cosas en la maleta, me detengo para levantarme y coger el teléfono para revisarlo. Una vez que veo el nombre de la persona que llama, me inclino para mirar el reloj que está colgado en la pared de la habitación. Son más de las 11. ¿Todavía no se ha acostado? ¿Para qué me llamas? Vaya, ¿por qué saluda así a alguien con quien está saliendo, señora Non? Al otro lado de la línea se oye una leve risa. Al momento en que oigo la voz familiar ronca, siento calor en el pecho al instante. ¿Todavía no te vas a dormir? Estaba a punto, pero te extraño y por eso te llamé. ¿Me extrañas? Hoy hemos pasado todo el día juntos. Alzo las cejas. En realidad, no fue solo hoy. Hemos pasado los últimos 3 días pegados como chicle porque visitamos juntos varios lugares turísticos de Lampan. Hace 2 días fuimos al Parque Nacional Chaesón. Ayer fuimos a Kat Tongka, el mercado callejero, y hoy fuimos a presentar nuestros respetos a las imágenes de Buda en Wat Phra Thai Do Pra Chan, para que ya fuéramos una pareja. Pero ahora no estamos juntos, así que ya te estoy extrañando. El quejido de la persona al otro lado de la línea se mezcla ligeramente con dulces súplicas. Me hace sonreír ligeramente. No hay duda de por qué tantas chicas se han sentido atraídas por él. Tiene una lengua tan dulce. Gracias por extrañarme. Ahora voy a dormir. Te veo mañana. Oye, espera. No tengas tanta prisa por colgar. ¿Qué pasa ahora? Disimulo mi sonrisa. En realidad, sé que quiere hablar conmigo, pero cuando consigo devolverle la broma es divertido. ¿Qué estás haciendo? Alistando mi maleta. ¿Puedes hacerla mientras hablas? No, mi boca estaría demasiado cansada. Eres tan cruel, señora Non. Se queja la persona al otro extremo de la línea.
Suelto una carcajada antes de continuar. Vete a la cama, mañana tienes que levantarte temprano o acabarás quedándote dormido. ¿No te estás olvidando de algo? Comenta, junto las cejas intentando averiguar qué se me ha olvidado. No, estás olvidando algo. ¿Qué se me olvida? No me has dicho buenas noches. Uea, ¿me lo puedes decir? Una vez que lo menciona, aprieto los labios sin darme cuenta. Parece ser sincero, no estoy acostumbrado a hacer algo así con Kim. Aunque hemos sido amigos con beneficios durante más de un año, solo hemos sido amigos dentro de esta relación. Sin embargo, ese ya no es el caso. Buenas noches, digo apresuradamente. Me miro la cara en el espejo. Al verme, me siento aliviado de estar solo. De lo contrario, otras personas habrían notado mis orejas enrojecidas. Ok, hasta mañana, buenas noches. La voz suave y grave hace que se me caliente la cara. Le contesto con un sonido bajo y cuelgo rápidamente el teléfono. Exhalo y me dispongo a terminar de hacer la maleta. 10 minutos más tarde, todas mis pertenencias, incluidos los souvenirs para mis compañeros de la oficina, han sido metidas en la maleta y una enorme bolsa de papel. Camino hasta apagar las luces de la habitación, dejando encendida la luz del balcón para evitar que la habitación se oscurezca demasiado. Me acuesto en mi lado de la cama. Es increíble que a la edad de 28 años, además habiendo experimentado bastantes relaciones románticas, todavía sienta que el corazón me late con fuerza y que no sepa cómo actuar cuando estoy cerca de Kim. Si no fuera una persona reservada que no muestra demasiadas expresiones faciales, los demás habrían visto mis gestos nerviosos y se habrían burlado fácilmente de mí debido a ello. La primera persona que se burlaría de mí no sería otra que la que me pone nervioso de esta manera. Por lo tanto, nunca, jamás le dejaré saber que yo me sonrojé por su culpa. Tiro de la manta para cubrirme el cuerpo hasta la barbilla, intentando dormir y enterrando mi sonrisa en la almohada sobre la que descansa mi cabeza. Me parece gracioso por un momento, porque me estaba comportando como un adolescente enamorado por primera vez, pero aún así no puedo controlarme para dejar de sonreír. Si había alguien a quien culpar, debía ser Kim. ¿Cómo pudo convertirme en esta clase de persona? A la mañana siguiente, salgo de casa de mi tía a las 6 de la mañana para ir al aeropuerto. Kim alquiló un coche para movilizarse durante toda su estancia en Lampang, así que pasa a recogerme y me espera frente a la casa. Antes de partir, mi tía sale de la casa para despedirme, nos desea un buen viaje y me dice que la llame cuando llegue a Bangkok. Levanto mis manos para despedirme, haciéndole un guay a mi única pariente mayor con gratitud en el corazón. No puedo evitar compararla con la persona que me dio a luz. Qué tan afortunado sería si mi madre me quisiera y cuidara así. Sin embargo, a juzgar por la última vez que fui a su casa, creo que debería renunciar definitivamente a mis esperanzas en este asunto. Nunca será posible, y yo nunca podré cambiar ese hecho. Sigo triste, pero lo único que puedo hacer es aceptarlo y seguir adelante con mi vida. Cuando llegamos al aeropuerto, Kim devuelve el vehículo alquilado y nos registramos para prepararnos para embarcar en el avión. Tardamos un poco más de 1 hora en viajar de Lampang a Bangkok. Cuando son casi las 11, el avión llega al aeropuerto internacional de Don Mueang. Después de bajar del avión y recuperar nuestras maletas, Kim nos lleva a un centro comercial para almorzar antes de llevarme a mi departamento. Gracias por traerme, le digo, mientras me desabrocho el cinturón de seguridad y me dispongo a salir del coche. Uea, ¿puedo subir a tu departamento? Tengo sueño, no puedo conducir. Bosteza con la voz muy abierta, haciendo todo lo posible para parecer somnoliento, pero aquellos ojos afilados brillan tanto que puedo darme cuenta de su verdadera intención en una fracción de segundo. Ya dormiste en el avión. Me adelanto a sus intenciones. ¿Cómo pueden brillar tanto los ojos de una persona somnolienta? Solo quiere encontrar una excusa para entrar en mi habitación. No dormí bien, y si me quedo dormido mientras conduzco, por favor,
Nos vemos en la oficina mañana. Corto la conversación y salgo apresuradamente del vehículo, sonriendo en secreto, mientras camino hacia el lado del edificio. De hecho, desde que hicimos un nuevo acuerdo el otro día, Kim cumple bien con mis condiciones sin ninguna queja, excepto por algunas veces en las que deliberadamente fingió caminar muy cerca de mí para rozarme o cuando me rodea los hombros con el brazo, mientras estábamos en un lugar lleno de gente. Decía que lo hacía para protegerme de los golpes de los demás, aunque el lugar no estuviera tan lleno. Aunque lo miré mal, no pareció arrepentirse. Entonces, hoy tuvo la osadía de pedirme subir a su habitación. Aunque me gusta, quiero apegarme a mis condiciones. Para ser sincero, no voy a ceder ante él fácilmente, pues considero que mis condiciones son una forma de que él se pruebe a sí mismo. Quiero saber si realmente puede ir tan en serio conmigo como ha dicho, y cuánto tiempo podrá resistir. Ya le he dado una oportunidad, por lo tanto, a partir de ahora, todo depende de nuestras propias decisiones. A la mañana siguiente, me levanto a las 5:30, me ducho y me preparo para ir a trabajar. Sin embargo, mientras me peino frente al espejo, mi teléfono vibra para avisarme de una llamada entrante. En cuanto lo cojo, veo que es Kim quien me llama. «Hola, ¿qué pasa? Te estoy esperando abajo». Aquella frase me hace juntar las cejas, sintiéndome desconcertado. «¿Viniste? Una vez que te hayas vestido, baja, te espero en el vestíbulo», dice Kim, y cuelga. Suspiro, me giro hacia el espejo, arreglo bien mi aspecto y salgo a toda prisa de la habitación para bajar al encuentro de la persona que me espera abajo. El cuerpo alto de Kim, vestido con camisa negra y pantalones largos grises, está sentado con aire digno en el sofá del vestíbulo. Se ha peinado el pelo negro como el carbón y se lo ha fijado con gel como todos los días. Todo en él es tan llamativo que las personas que pasan se fijan en él. Me quedo de pie junto a una columna, espiando mientras él está sentado con las piernas cruzadas, jugando algo en su teléfono sin tener ni idea de los ojos que están fijos en él. Si no lo conociera, pensaría que están rodando una película o una serie en mi condominio, porque Kim es tan atractivo que podría ser actor principal de una serie. «¿Por qué estás aquí?» Después de espiarlo durante un rato, decido dejar de ser un mirón y camino hacia él. Kim levanta la vista de su teléfono. Sus gruesos labios se estiran en una sonrisa. «Para recogerte e ir a trabajar», dice, mientras se levanta, estirándose hasta alcanzar toda su estatura. Pensaba que mi estatura de 175 centímetros era el promedio estándar de los hombres tailandeses, pero siempre que estoy al lado de Kim luzco pequeño. «¿Qué pretendes al recogerme para ir a trabajar?», pregunto sorprendido. «Ganar puntos. Mike consiguió conquistar así a Jade, ¿no?», responde con una sonrisa astuta. «Oh, ¿así que crees que de esa forma funcionará?». «No lo sé, tengo que probar». Me guiña un ojo, levanta la mano y está a punto de ponérmela en el hombro, pero al verme entrecerrar los ojos para mirarlo con desaprobación, se detiene y extiende suavemente la mano hacia adelante. El coche está delante del edificio. «Por aquí, señor». Miro su sonrisa astuta y niego con la cabeza antes de adelantarme a él. Lo oigo silbar alegremente detrás de mí. Verlo así me preocupaba de alguna manera. Dado que es tan difícil de atrapar, ¿realmente será capaz de hacer que se quede conmigo? ¡Uea! En cuanto Kim y yo llegamos a la empresa y entramos en la oficina del departamento, mi mejor amigo se abalanza sobre nosotros. Jade me coge por el hombro y me recorre con la mirada varias veces de la cabeza a los pies. Cuando ve que estoy perfectamente, suspira aliviado. «¡Rayos! La próxima vez que quieras hacer algo, consúltame primero». Decírmelo así de la nada casi me da un infarto. Se queja, pero sus ojos muestran aparentes signos de alivio. «Lo siento». Le sonrío vagamente, con un sentimiento de culpa. Jade hace un gesto con la mano para dar a entender que no pasa nada antes de rodearme el cuello con el brazo y caminar para volver juntos a nuestros escritorios, mientras Kim, que nos sigue por detrás, coloca la bolsa de souvenirs en la mesa. Al principio pensé en ir allí con Kim, pero no tenía más días de vacaciones.
Además, si yo también hubiera ido, no hubiese quedado nadie trabajando. No confío en Pimon con lo suficiente como para dejarle el trabajo. Hace un ruido nasal mientras señala hacia el escritorio de al lado, que no tiene señales del dueño, con cara de disgusto. Desde que lo conozco, Jade ha puesto muy pocas veces esa cara a alguien, porque es una persona tranquila y no se toma las cosas demasiado en serio. Aunque Pimon Kong le había pedido que hiciera su trabajo muchas veces, nunca se había quejado. Parece que han pasado muchas cosas mientras yo no estaba aquí. De lo contrario, mi amigo no habría cambiado tanto. Es bueno que no fueras. Si hubieras estado allí, solo me habrías estorbado. King, que acaba de volver hacia nosotros, empuja ligeramente la cabeza de Jade. Jade se da la vuelta y lo fulmina con la mirada. Tú, idiota, si no fuera por mí no habría sabido a dónde fue. Eres tan desagradecido y... Ya, luego te invitaré a comer, ¿está bien?, interrumpe King. Y así, las quejas cesan de inmediato. Entonces, Jay palmea el grueso hombro del que acaba de hablar, con cara de satisfacción, mientras yo me quedo sentado, escuchando cómo Jade repasa la lista de restaurantes y se queja debatiendo en cuál debería comer sin hacer ningún comentario. Sí, a este amigo mío se le puede comprar con comida. Los demás miembros del personal empiezan a llegar uno a uno. Todos me saludan y me sonríen amistosamente. Sus caras muestran el placer de verme de nuevo trabajando con ellos. Cuando pienso en las palabras de King sobre cómo todos se reunieron para presionar al jefe para que se deshiciera del señor Creed y me dejara volver al trabajo, me siento agradecido y emocionado a la vez. Aunque otros aspectos de mi vida no fueran del todo fáciles, sigo teniendo la suerte de contar con compañeros, en su mayoría estupendos. Por lo tanto, todavía soy un poco afortunado.